Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI, para informarles de que estaré en el Congreso Sapiens el 5 de octubre, allí en Andorra, pero el día domingo 6 de octubre haremos un taller, una salida taller de meditación para tratar de crear entre todos los participantes las condiciones como para una posible experiencia de contacto extraterrestre, allí mismo en Andorra. Los espero el 6 de octubre en Andorra. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos. Estamos ya, los que estamos en estas latitudes ya abrazando este abrasador día caluroso, que hemos tenido un invierno bien extraño, un invierno seco, de poca nieve, poca precipitación, después una primavera alucinantemente hídrica, con mucha agua, bastante frío. Y bueno, pues aquí ya acariciando la recta final de la temporada. De la temporada de radio, Las temporadas, las otras variarán un poco para aquí y para allá, pero siempre seguirán llegando. Saludamos aquí en nuestros estudios al consultor y analista Lluís Rivera. Bienvenidos, Lluís, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantado una vez más de estar aquí compartiendo sobre todo un tema tan interesante y que da para pensar, da para darle vueltas, porque para muchos es una nueva realidad el tema que tocaremos hoy. Y tanto que sí, y al otro lado del hilo telefónico tenemos al escritor también, investigador bioquímico, Albert Ronald. Albert, bienvenido. Muchas gracias, Ferran. Un saludo, buenos días para toda la gente que nos escucha. Un abrazo para ti y bueno, vamos a ver qué compartimos con toda la gente y bueno, que sea un día y un programa bonito. Hace tiempo que estoy diciendo, vamos a ver cosas increíbles. Vayámonos preparando. En todos los, podríamos decir, segmentos, en todos los estados mentales, en todos los estados emocionales y también económicos y geopolíticos. Y antes de entrar en materia, que prometimos hacer una segunda parte de ese misterioso estado, que no es un estado aquí en la corteza terrestre, pero sí es un estado dimensional, como el estado de Ginas. Antes de hacer la segunda parte, una cosita, que se vuelva a atentar contra una persona que fue o en este caso presidente de Estados Unidos, ahora expresidente como Donald Trump, que lo hemos visto. Hoy día estamos viendo las cosas en tiempo real, que esto es impresionante. ¿Cómo os quedasteis? ¿Estupefactos? Vaya susto para el hombre, ¿no? Bueno, realmente, y por desgracia en Estados Unidos, nos tiene habituado a estos atentados. Parece que un país, el país valedor de la democracia, el país valedor del igual a igual para todos los ciudadanos, cíclicamente se repiten estos atentados a presidentes, a vicepresidentes, etcétera, etcétera. Y me parece que a lo largo de la historia han habido 3 asesinatos de presidentes y no sé si 7 o 8 más o menos, ¿no? Unos cuantos atentados que no han llegado a la muerte. Entonces dices, ¿por qué? Yo, mirándolo un poquito, lo que veo son estos tiempos de crispación que no solo están pasando en los Estados Unidos, es global. Y digo crispación a nivel geopolítico y a nivel de vida. Entonces, cuando parece que estemos volviendo a una guerra fría, cuando hay diferentes movimientos políticos en los cuales es blanco o negro, no hay un medio. Y entonces cuando no hay diálogo, cuando no hay comunicación, cuando todo es radical, pues bueno, parece que se provoque, ya lo digo, la palabra radical, el radicalismo, y que gente, personas, grupos o movimientos sectarios, que son seguidores de una idea pero sin propia opinión, entonces pueden ocurrir estas cosas. Por esto a mí me preocupa realmente, y creo que hace tiempo que lo venimos hablando, me preocupa no solo este atentado,
sino toda una serie de reacciones en cadena que pueden haber, ya no en Estados Unidos, sino a nivel global, de una reevolución, y lo digo así, a nivel ciudadana, a nivel geopolítico, de hacia dónde vamos, hacia qué hemos de hacer, por qué hemos de salir de esta situación tan crispante que hay actualmente en todas las sociedades del mundo. A ver, gracias Luis, ¿tu opinión? Bueno, yo pienso que en medio de un mundo tan convulso como lo tenemos ahora, donde las potencias se están empujando, diría yo, y pujando por tener la hegemonía, ¿no? Estados Unidos la ha perdido realmente y también está ahí en la misma puja. Y ahí está pues China, Rusia, la Unión Europea, India, están ahí trabajando en ese sentido. ¿Quién es el que va a mandar más en este planeta a partir de aquí en adelante, ¿no? Y yo pienso que cuando hay esas pujas, cuando hay esas luchas de potencias, pues se van a ver y vamos a ver muchas cosas extrañas, ¿no? Como este atentado al expresidente Donald Trump. Y yo pienso que no solamente a esos niveles, Luis y Ferraz, se está dando este tipo de cosas, sino se está dando a nivel de todo el mundo. Se está polarizando, está tan polarizado el planeta que yo soy de los que pienso que gracias a Dios no ha reventado nada raro, no ha habido una guerra civil todavía en ningún lado, así que digamos que apunte maneras y que se convulsione el planeta. Pero yo creo que lo que sucedió en Estados Unidos sí va a tener el antes y después, porque es muy raro lo que ha pasado ahí con tanta seguridad que había. Pues es que no lo entiende nadie, ¿no? Excepto los expertos en seguridad, serían los únicos que podían de pronto saber qué es lo que está pasando o por qué pasó. Pero yo soy de los que lo adjudico a la convulsión que tenemos en este momento y a el acomodamiento de las potencias, a ver quién va a mandar, quién va a repartir el ponqué planetario, ¿no? Bueno, de hecho, Albert y Luis, esto ya lo comentamos aquí, esto está en la mente colectiva. Puede gustar o no el Donald Trump, puede gustar lo que hizo o no hizo, puede gustar lo que propone y lo que no propone. Como siempre, pues hay una parte de la sociedad que puede estar de acuerdo o no, pero lo que es evidente que tiene muchos enemigos, que quizás a alguien o a alguienes no les interesa que entre nuevamente en la presidencia de Donald Trump. Hicimos hace unas cuantas semanas atrás, recordad y lo podéis recuperar y escuchar, lo que dijo que haría si volvía a ser presidente, y a lo mejor, casualidad o causalidad, o coincidencia o no coincidencia, incomoda algún tipo de sector. Ahora bien, de incomodar a que lleves a intentar, que le ha ido de un pelo, y nunca mejor dicho, del tamaño de un pelo, que no te vuele la cabeza, recordando a estos atentados o asesinatos que ha habido en 4 presidentes, desde Abraham Lincoln, 1800, no sé si fue 46 o así, o bueno, cuando acabó la Guerra Civil Norteamericana, en un teatro al lado de su esposa, que han sido a quemarropa, y siempre a la cabeza, ¿no? Y dices, lo que comentaba Luis, con los equipos de seguridad que tienes hoy día, con la calidad que tienen las imágenes de drones, que son personal formado y entrenado para detectar cualquier anomalía que pueda correr riesgo a la persona que tú proteges, a estas alturas que pase esto, y más
fuera del recinto donde estás haciendo un discurso, supongo que más de un responsable de seguridad te está dando explicaciones a sus correspondientes superiores, ¿no, Albert? Yo sí creo y teniendo en cuenta lo delicado que está, como decía, el planeta, pues esto se dimensiona de otra manera, ¿no? Es más es decir, a la gente que piensa, a la gente que analiza, pues esto a todos nos está pareciendo bastante raro, ¿no? Y sorprendente, porque con tanta seguridad cómo se le escuela un tirador como este y hace lo que hizo, ¿no? Así es que los tiempos, como decía Nostradamus, ¿no? Los tiempos están convulsos y son tiempos donde se cumplen muchas profecías y yo pienso que aquí como siempre habrán cosas que no las llegarán a saber el planeta, porque ni tú ni yo ni Luis lo vamos a oír, como lo que pasó con el presidente Kennedy, ¿no? Que se vino a saber más o menos qué fue lo que pasó después de 20 o 30 años. Exactamente, que a día de hoy sigue algunas áreas clasificadas que dices no acabamos de entender por qué. Luis, Albert, bueno, haciendo un repaso de actualidad, ¿quieres hacer algún apunte más, Luis? Bueno, no, yo estaba pensando en Trump, concretamente, en lo que él está anunciando que haría a nivel de impuestos, a nivel de aranceles, sobre todo cómo afectaría a la economía, tanto de los ricos como de la clase media y de la clase baja. Claro, entonces ahí está tocando todos los frentes en su campaña, además se está hablando y va a afectar a todos. Por lo tanto, ¿quién detrás de todo esto puede estar para animar, para hablar, con estas mentes sectarias, por decirlo así, e intereses? Automáticamente, ¿quién puede estar motivado para un atentado así? ¿Y cuál es la diáspora, no? Entonces, lo difícil es que, como ha abarcado a todas las capas sociales, lo difícil será saber. Además, hay una cosa: cuando hay un atentado o algo, la máxima que hay en la policía es no matar al autor, es mirar de herirlo para después poder interrogarlo. Pero al momento en que le han disparado, saben quién es, pero lo han matado, ahí ya, ¿quién habrá detrás? Eso no lo sabremos nunca. Que todo apunta, y según datos del FBI, este hombre no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Y dices, caray, pues si alguien que no sabe de qué va estas cosas se puede tomar la libertad de intentar y casi conseguir un hecho de esta envergadura, ya se pueden poner seguridad al máximo cualquier político que haga mítines, ¿no? Porque esto puede tener repercusiones. Y además en Estados Unidos, que tienen la venta de armas permitida, ¿no? Y si no tenía antecedentes y tal, podía comprar cualquier tipo de arma. Entonces, a partir de ahí, claro, podríamos tocar otros temas también, ¿no? Que no se trata de esto, pero sí que la situación y lo que está hablando el compañero es que hablaba él y sacaba el tema de Nostradamus. Yo antes no lo quise sacar, pero yo hace días que estoy pensando que las predicciones de esta tercera guerra mundial que puede haber, que estaría por esta década, precisamente, entonces parece que se esté cumpliendo. Parece que tenemos Ucrania, tenemos el tema de Palestina-Israel, tenemos ahora el atentado a Trump. Esto aquí ya está habiendo un caldo de cultivo que se puede disparar. El tema de la hegemonía mundial, que si Rusia, que si China, que si los aliados, que Estados Unidos lo está perdiendo. Europa ya hace unas cuantas décadas que ya es un acompañante simplemente. Claro, entonces todo esto es poder. Todo esto es poder geopolítico y sobre todo poder económico. ¿Dónde vamos a ir a parar?
podíamos entrar al detalle, pero creo que ese no sería el programa y hoy creo que no tocaba hablar de esto, ¿no? Sino simplemente es actualidad de ahora por el atentado de Trump. Recordad que ya hicimos hace también mucho tiempo atrás un programa de Baba Vanga y sus predicciones y ya se habló de un año concreto, 2025. Aquella se le conocía como la Nostradamus de los Balcanes, Albert y Luis, aquella persona que nació a principios del siglo XX, allá en 1911, que hizo, pues bueno, era invidente, pero hizo una serie de predicciones tan acertadas y otras que no han trascendido, que ahí están plasmadas, que dices, ¿pudiste ver algo en una línea temporal del futuro? Y esto nos conduce a hablar de la segunda parte del estado de Ginas. Albert y Luis, ¿pudo, por ejemplo, Vangelina Pandeva Kuesterova, conocida como Baba Vanga, entrar en un estado de Ginas para ver líneas temporales de tiempos aún no acontecidos? Es decir, aquello que entendemos, que no me gusta mucho esta frase, ¿no? Ver el futuro. Albert. Sí, yo pienso que aquí es que ha habido gente muy interesante, ¿no? Ha habido clarividentes, ha habido grandes clarividentes, porque Nostradamus es la demostración de un tremendo clarividente. Y bueno, y detrás de él pues han habido otros de menos prestigio. Pero yo lo que creo es que aquí se están dando motivos, porque el planeta tiene demasiadas fisuras sociales y económicas, porque el paradigma que había económico pues ya está agotado, ¿no? Inclusive si tú hablas con todos los economistas del mundo, todos dicen que tendría que darse un nuevo reseteo, que la economía, la deuda externa de todos los países es tan grande que es impagable, y la única manera de volver a funcionar un buen modelo económico es hacer un reseteo y que todo el mundo quede en cero y arrancar desde ahí, desde cero, para que las economías empiecen a sanearse realmente y haya una nueva posibilidad social. Y yo pienso que eso lo dicen todos los economistas y está escrito en muchísimos libros lo que está pasando, ¿no? Que es que ya el planeta no resiste económicamente más, tecnológicamente sigue avanzando, pero lo que hemos visto también, Ferray, y es una cosa muy importante, fíjate que la NASA hace mucho tiempo dejó de mandar pues los Apolos que estaba mandando, ya no tiene tanto interés en la estación internacional, y ahora lo que están planeando es volver a la Luna. Vaya a saber uno qué pasó, si la vez primera que dicen que fueron en el 68, no encontraron mayor cosa o no exploraron mayor cosa, ahora vuelven a utilizar otra vez vehículos, y la pregunta es ¿por qué dejaron de utilizar la NASA, de enviar vehículos? Porque es que en la NASA están los mejores psíquicos del mundo, allí los han reunido y allí están trabajando sobre algo que es muy grande y es muy importante, y es la teletransportación. Y ya se ha colado en los mentidores que hay gente que ha ido teletransportada, por ejemplo, a Marte, gente muy importante de Estados Unidos. Y bueno, y hay muchas dentro de los mentidores y dentro de la gente que tiene clarividencia y que maneja mucho el astral, el cuerpo astral, pues nos cuentan que la NASA ha dejado de mandar este tipo de vehículos porque ya no los necesita, ¿no? Porque ya tienen otro tipo de tecnología, porque está mucho más avanzada. Nosotros creemos que la tecnología que tenemos es lo más avanzado, pero resulta que aquí en el planeta hay tecnología que nos lleva 50 años de adelanto o más. Si me permites, también para nuestros oyentes, me gustaría hablar y ampliar un poco esto, y sobre todo más a nivel científico, si me permitís. Y me gustaría hablar de algo que todo, seguramente a través por
por la ciencia ficción, conocemos como es el hiperespacio, aquello de la traslación de un punto a otro, como estabas haciendo tú ahora referencia. Pero es que actualmente ya los grandes físicos y matemáticos ya lo han demostrado. El hiperespacio puede ser demostrado con la hipergeometría. Estamos hablando de ciencias nuevas, pero que llevan años trabajándose y estudiando. Y esto, lo que hace la hipermetría y la hipergeometría, es la ciencia Ginas, que no es ni más ni menos que la plasmación del hiperespacio y de la hipergeometría. Entonces, yo quiero que pensemos que en el hiperespacio permite realizar actos extraordinarios, como por ejemplo, en la doctrina cristiana se dice que Jesús al tercer día abandonó el sepulcro y resucitó. Entonces, esto puede ser perfectamente realizado a través de la ciencia Ginas. Pero además, yo iría un poquito más allá. Los agnósticos científicos colocan el cuerpo físico del estado de Ginas y se mueven conscientemente a través del hiperespacio. Esto, ¿cómo te diría yo? Es como el cuerpo de un yogi se mete en el hiperespacio. Todo hemos oído hablar de esto. El yogi, además, cuando entra en estado de Ginas o teletransportación, podemos también hablar así, puede pasar entre el fuego sin quemarse, puede caminar sobre las aguas y tenemos capítulos de andar sobre las aguas también, como lo hizo Jesús, puede flotar en el aire, puede atravesar una roca o un muro sin sufrir daños su cuerpo y pasar de lado a lado. Por lo tanto, yo diría que la ciencia de Ginas, que se fundamenta en el hiperespacio y en la hipergeometría, es lo que nos está dando científicamente todo lo que estamos hablando. Si la NASA, ¿por qué abandona? Pero se dice que allí hay las mejores mentes, y es así, y que han ido a la Luna, y que han ido a Marte, pero por la teletransportación, yo creo que sí. Lo que sucede es que en la educación tradicional que estamos recibiendo, nos hacen ser muy cartesianos. Aquello de si no lo veo, no lo creo. Pero es que hay mucho más allá. Y, por ejemplo, los grandes avances de la civilización siempre y años antes se han estado practicando, se han estado realizando, aunque llega un momento en que ya llegan al pueblo, ya llega a la ciudadanía, cuando interesa a quien interese. Entonces, yo lo que diría que el estado de Ginas, que es una realidad total y ya demostrada por la ciencia, repito, y me gustaría que nuestros oyentes investiguen, porque creo que esto es lo bonito, que investigue sobre el hiperespacio y cómo se demuestra los viajes a través de la hipergeometría. Yo quiero hablar ya un poco científicamente, todo lo que estoy hablando ahora estoy basándome en esto. Entonces, a mí me gustaría que indaguen, que averigüen y comprenderán, verán y les dará mucho que pensar y en qué creer. Qué bueno, yo ya me estoy saliendo del cuerpo, Luis. Yo no sé, Albert, tú sí también, estos temas, es que qué poco las personas se llegan a conocer sus potenciales. Una cuestión, me ha venido un flash. No hace mucho se hizo una entrevista si no recuerdo mal, a la bisnieta del líder del combinado aliado del desembarco de Normandía, al general Dwight Eisenhower, que después fue presidente de Estados Unidos, y dijo algo muy curioso, que no sé si va relacionado con todo lo que estamos hablando, pero sí a colación de lo que hemos introducido al principio. Dijo que hay una agenda global secreta, que nada sucede porque sí, que hay 13 familias que tienen, pues bueno, una infiltración masiva en los gobiernos, en los medios de comunicación. Citó cuáles son, ¿no? Y cuando parece ser se informó a John Fitzgerald Kennedy, JFK, de todo este entramado, de todo este complejo, él iba a exponer una verdad, una realidad,
y por eso lo asesinaron. Esto está dicho por la bisnieta de Dwight Eisenhower. Claro, ¿y si resulta que lo que está pasando no es por azar, sino que está meticulosamente calculado para que suceda lo que suceda? Y yo recuerdo que años atrás, ahora me ha venido un flash, se dijo, hay que hundir el mercado europeo y el continente europeo. Y vamos a hacer una estrategia muy fácil. Dejamos que salga la industria de Europa, después cuando la necesite será demasiado tarde, vamos a ponerlo complicado para que el campo europeo pueda producir por sí mismo y además vamos a generar algo tan sutil como es pues una abundante inmigración ilegal que no tiene nada que ver con la inmigración legal controlada, que se sabe dónde trabajan, dónde trabajas, que tienes todas las garantías como inmigrante perfectamente, pero que con una abundante inmigración ilegal puede producir un desequilibrio en algún aspecto o no. Esto era un plan que se urgía por ahí. Yo no sé si esto forma parte de una estrategia también de querer, pues bueno, debilitar Europa en aspectos incluso, pues algunos impensables, Luis. Bueno, yo te diría que a nivel económico sí se sabe, porque se estudió el plan asiático, y digo asiático, vietnamita, coreano, japonés y chino, de dejar dormir la vieja Europa. Por lo tanto, vamos a descentralizar toda la industria europea, hicieron un proyecto a 30 años y entonces automáticamente toda la industria europea, por un tema de costes, se sitúa en Japón, se sitúa en Corea, se sitúa en Vietnam y entonces el pueblo, automáticamente la producción está allá, se masifica, se compra y el engaño es que ya les va bien a las marcas producir en todas estas zonas por el bajo costo de la mano de obra y les da inmediatamente ganancias muy rápidas. Lo que sucede es que entonces los trabajadores, el pueblo europeo, empieza a empobrecer paulatinamente, poco a poco, y sin darse cuenta, pero en 10, 20 años la economía se va hundiendo y el poder adquisitivo del pueblo es que no llega. Miremos lo que está pasando en toda Europa. Estados Unidos, por suerte, no entró en esa guerra y siguió fabricando, pero sí ha perdido un 28-30% aproximadamente, también porque ha llevado a fabricar, no sé, por ejemplo, podríamos hablar de las grandes marcas, diré una muy conocida, permíteme, Nike, fabrica todo en China, Vietnam, Corea, están fabricando en Asia. Entonces, todo esto está produciendo la caída de la mano de obra y cuando se quiere recuperar esta pérdida empresarial propia, porque se ha dado a los países asiáticos, cuando se quiere recuperar, resulta que ya es tarde, de que no vamos, de que no. Y entonces para recuperarlo además se está pagando sueldos miserables para ser competitivo respecto a Asia. Y esto está produciendo a nivel geopolítico y geoeconómico unos distanciamientos, unos desequilibrios bestiales entre rico y pobre. A partir de ahí es cuando las predicciones ya de Nostradamus, de Babakunda, me parece que se llama. Bababanga, sí. Siempre me confundo en Bababanga o Babakunda, ¿no? Entonces, es cuando estas predicciones se están realizando. Y volviendo a esto, es cuando decías, es que Nostradamus o Babakanda han viajado en el tiempo, han hecho esta traslación astral. Seguramente. Lo que pasa, para esto hay que ser un practicante, hay que estar preparado y casi diría que hay que venir de cuna, ¿no? Entonces, yo me lo creo, os lo digo así, y lo miro desde el punto de vista científico. Ya he estado hablando del hiperespacio, de la hipergeometría, que hoy en día ya se ha demostrado que existe, y como tú decías muy bien, Ferran, antes, y ya
como la NASA cuando mandó a la Luna y que tiene los mejores científicos, psíquicos, y que están viajando a través de astral a la Luna o están viajando a Marte, yo creo en ello, porque dejemos de ser cartesianos y de una vez por todas miremos al más allá y cómo funciona. Y como siempre, lo que nos ha adelantado las películas de ciencia ficción se convierte en realidad. ¿Os imagináis que algún buen día, pues aquello que os pensabais que era un sueño, Albert, Luis, vosotros amigos y amigas que nos escucháis, aquello que os pensabais que fue un sueño, que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estuvisteis en ese sueño, entre comillas, con una persona que desconocíais, que no habíais visto nunca, que había, pues, en ese no tiempo, pues, unas experiencias, unas vivencias, y resulta que al cabo de un tiempo esa persona se te presenta delante tuyo. Y sabes fehacientemente que no la conoces, que no la habías visto nunca, que te la presentan por azar, tema laboral, amistades, una cena, lo que sea, y dices, ¡oh! Pero si es esa persona. Y resulta que conversas un poco y es el nombre en el cual tú la conociste en el plano astral. Y además tiene una serie de detalles de personalidad que tú ya conoces porque te explicó cómo era esa persona. Albert, ¿cómo se te quedaría el cuerpo? Pues definitivamente pues, quedaría uno muy sorprendido, porque la educación que hemos tenido de nosotros a la raza humana, como dice Luis, es muy cartesiana, es muy de meter el dedo en la llaga, que decían los antiguos. Nos han enseñado que la ciencia, todo lo que tú hagas en la ciencia tiene que ser demostrable. Si no lo demuestras físicamente, no existe. Así tú lo demuestres de otra manera, pero si dentro de la ciencia tú descubriste algo y no lo puedes demostrar físicamente, no existe y no es válido, porque nos han enseñado en este mundo a que todo es tangible, y resulta que el 99% de todo lo que somos realmente nosotros es intangible. Nosotros solamente físicamente somos el físico, el resto del ser humano es intangible. Toda la parte cognitiva del hombre es totalmente intangible. Y la pregunta del millón, Ferray y Luis, es si sabemos que todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva es intangible, ¿por qué seguimos insistiendo en la ciencia que todo tiene que ser demostrable y palpable? Y ahí es donde nos hemos equivocado, y ahí es donde nos llevamos las grandes sorpresas, y ahí es donde hemos hecho un poco lo que pasó en siglos pasados con la llevada a la hoguera de todo el que hablara de ciencia, pero de ciencia no muy demostrable. Entonces era brujo y tenía que quemarse. Yo creo que estamos haciendo lo mismo, porque fíjate que ahora, si hablamos en internet cosas que no les interesa al establecimiento, inmediatamente nos lo borran. Pues está pasando lo mismo de la Inquisición, es al mismo tiempo, porque no les interesa lo que decía Luis, si no somos cartesianos, olvídese del planeta. Y resulta que solamente es el 1%, el 99% es el resto, que estamos desperdiciando. La cantidad de gente que tiene talento, que tiene dones, que ha venido a este planeta, que son esos niños genios, que han venido a aportar y a traer cosas nuevas, tecnologías nuevas, ciencia nueva, pero si no es demostrable, no es palpable, no tiene validez. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo, y además es que por educación y desde la Santa Inquisición, si no antes ya, nos han educado, nos han cultivado dentro del temor, dentro del miedo. Y entonces cuando la cultura practica el temor, el miedo a lo desconocido, nos está bloqueando, nos está paralizando. Y respecto a lo que decías tú, Ferran, de que si alguna vez hemos soñado, hemos visto o hemos pensado y después eso se realiza, yo tengo claro el poder de la mente
y sobre todo el poder de la actitud, el poder de la atracción. Entonces, automáticamente, cuanto tú sueñas, creas, activas la mente, el poder es absoluto. El poder es, para la mayoría, el 99% de todos nosotros, es inimaginable hasta dónde se puede llegar. Pero ese 1% que lo cultiva, que lo practica y que, como decíamos muy bien, puede que estén en la NASA, porque es donde están los mejores, y estén practicando y estén yendo a través del hiperespacio y de la traslación, y que además a través de la hipergeometría, que ya se está demostrando, yo creo que estamos en un campo maravilloso, que a lo mejor nosotros, los que estamos aquí, ya no lo veremos, pero que seguramente nuestros hijos y nietos sí lo podrán ver. Y creo que ya no es que estemos entrando en la tercera dimensión, sino en la cuarta y en la quinta. Porque claro, volvemos otra vez. Aquello de hablar de la segunda, la tercera dimensión, es porque somos cartesianos, es porque es lo que tocamos, es lo que vemos. Pero cuando ya hablamos de la cuarta y la quinta dimensión, de la traslación, del hiperespacio, ya estamos en el más allá. Y creo que esto es lo importante. Creo que todos y cada uno de nosotros, sobre todo, tendríamos que investigar, y a todos nuestros oyentes, aquellos que les apasione este tema y que se sientan interesados y que tengan ganas de investigar, yo les diría que busquen, que localicen lo que se llama el libro amarillo, y concretamente en el capítulo 14 del libro amarillo está el porqué, el estado Gina, y sobre todo los diferentes capítulos para estar y cómo desarrollar en uno mismo el estado Gina. Ginas. Bueno, sí, Ginas, en plural. Gina, me parece que es una persona que acaba de pasar por aquí delante del estudio, de verdad, la Gina. Pero eso es en catalán y con G, no con J. Pero volviendo a esto, a mí me encantaría que nuestros oyentes que estén interesados, y cuando este programa lo pongas en YouTube, Ferran, que nuestros oyentes interactuasen y hicieran preguntas y comentarios, y sobre todo que indaguen. Y como referencia, ya les digo, mirad el libro amarillo en el capítulo 14, el estado de Ginas. Bueno, yo os tengo que decir que es una cosa que llevo practicando desde muy chiquitín de forma innata, ¿eh? O sea, a los que os está sonando esto, a lo mejor, ¿no? Y cabe la posibilidad que se estén pensando, mira, estos están en un estado de Ginas, ¿no? Lo digo así un poco de humor porque tenemos que poner humor al día. Pero es una cosa tan sencilla, tan fácil, tan útil en tu día a día de practicar, que cuando entras en el estado de Ginas, en ese plano astral, que puedes ver líneas temporales, ojo, del presente. Dices, ¿cómo puede ser? Te das cuenta y haces la reflexión, dices, claro, si esto es el presente, este que es ahí, Ferran Prat de Sabiens, lo estoy viendo en el pasado. Oye, ¿y si le facilito un poco la vida? Le envío información, porque al fin y al cabo no es estar despierto, sino es estar informado en esta vida. Le envío información para que haga pues el uso útil y constructivo y positivo que se debe, ¿no? Claro, si vivimos en un pasado porque hay un estado presente y es el estado de Ginas o el plano astral, oiga, porque no está, como decimos en catalán, a l'abast, ¿no? Al alcance de todo el mundo, para que se faciliten la vida un poco, ¿no? Cuánta gente no estaría en determinados lugares recluida porque no han utilizado estas posibilidades, de decir, oiga, esa decisión me va a llevar allí y esa otra no. O para cualquier cosa, conocer una persona, para comprar cualquier cosa, para solicitar un trabajo. Claro, si tú puedes previsualizar cómo te puede ir la entrevista, esto cambia mucho, ¿eh? O un examen, o una relación de pareja, o un grupo de amigos, o incluso cuando ya vas cogiendo forma, te atreves a tener un programa de radio y lanzas, pues sutilmente, siempre con mucha elegancia, leyendo entre líneas, y aquí ya sabéis que si no,
las cosas van como van, pero dices cosas de eventos venideros y llevamos muchos años diciendo cosas que van a suceder, que algunos se piensan que, pues bueno, estos ya han tomado algo que no les sienta bien o que tienen una fantasía exacerbada, o realmente los que nos vais siguiendo con esta fidelidad, que ya sois más de 80.000, dices, oiga, si lo dicen en Sapiens y acaba sucediendo, es por algo, ¿no, Albert? Claro, es que hay una cosa que sí a mí me alegra muchísimo de ser protagonista en este momento en este planeta, y yo creo que lo va a entender Luis y tú, es que al nosotros ser protagonistas de lo que está pasando en el planeta, lo que estamos mirando y lo que estamos haciendo es haciendo una propuesta de hacer una verdadera revolución a nivel interior del ser humano, de descubrir esos 7 sentidos que hemos perdido y de volverlos a recuperar, porque se pueden recuperar, porque están ahí. Y al recuperar estos 7 sentidos, pues uno de ellos, o muchos de ellos, son todas estas cosas que hemos estado hablando, la parte astral, la clarividencia, la audiencia, en fin, la teletransportación, en fin, son 7 sentidos que hemos perdido, y que cuando el planeta llegue, que ya estamos llegando a la 5ª dimensión, ahí todos esos sentidos se van a despertar a través de la glándula pineal y pituitaria, y aquí el gallo que va a cantar va a ser totalmente distinto al gallo que está cantando, mi querido Ferran. Solo un detalle, permíteme, Luis. Volviendo a la bisnieta de Eisenhower, dijo una cosa muy interesante y va relacionado con, ¿cómo decirlo?, en esos otros mundos. Dijo que Dwight Eisenhower fue un presidente contactado, como Sixto Paz Wells fue un presidente contactado, y además destacaba que el universo es multidimensional. Permitidme que os ponga un fragmento. Es que no es la película, sino el guionista lo que sabía, lo que plasmó, y quiero que lo escuchéis, que es auténtica, bueno, joya, joya. Ojito con el diálogo de Doctor Strange. ¿Cómo sanar con el poder de la fe? Estás mirando todo a través de una cerradura. Toda tu vida has querido ampliar esa cerradura. Distinguir más, conocer más. Y ahora, al escuchar que sí puede ampliarse en modos que no imaginas, rechazas la posibilidad. No la rechazo porque no creo en cuentos fantásticos sobre chakras o energía o el poder de la fe. Y no existe el espíritu. Estamos hechos de materia y nada más. Solo es una pequeña partícula momentánea en un universo indiferente. Tienes una triste opinión de ti. ¿Crees que puedes ver a través de mí? ¿No es cierto? Pues no. Pero yo sí, a través de ti. ¿Qué hiciste conmigo? Empujé tu forma astral fuera de tu forma física. ¿Qué tiene ese té? ¿Psilocibina? ¿LSD? Solo es té, con miel, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Por un momento, entraste a la dimensión astral. ¿La qué? Un mundo donde el alma existe, separada del cuerpo. ¿Por qué haces esto conmigo? Abre tu ojo, abre tu ojo. Y si resulta que tenemos una parte nuestra que es una maravilla que no está utilizada, como aquel libro que tenéis en una estantería que os regalaron una vez y aún no habéis leído, o como aquel cuadro que no sabéis por qué os llegó a vuestra mano y está no colgado y con una información valuosa y está guardado allí sin haberlo tirado, menos mal, o tantas y tantas señales. Luis, Albert, estamos hablando de la dimensión astral, por favor. ¿Os imagináis? Dejadme lanzar un mensaje, un torpedo comunicativo, que algún día algún mandatario o político que aspira a ser gobernante hablara de estas otras realidades, posibilidades, y siempre en base a la experiencia vivida y además pues contrastada, sería, bueno, para mí el salto evolutivo de Homo sapiens sapiens a Homo luminus. Yo no te diría que un político hablase, yo te diría, ¿os imagináis que a nuestros hijos, nietos o bisnietos ya de pequeños en la escuela, en el preescolar, les llevasen ya a esta cultura? No digo enseñanza, digo cultura. Esto sí que sería verdaderamente la eclosión del ser humano como ser humano, ¿no? La gran eclosión. Sí, Albert. Es que lo que dice Luis es muy cierto, pero déjame decirles algo. Fíjate que en este momento que estamos pasando de la 3ª dimensión a la 5ª dimensión, vamos a pasar de ladito por la 4ª dimensión.
Y resulta que ya vemos los niños cristales y los niños nuevos y los niños índicos, que son niños que lamentablemente no tienen la educación que deberían de tener por esa falta que tenemos de lo que dice Luis, de esa educación dirigida especialmente a estos seres humanos. Pues es que ya en unos años, y eso lo vamos a ver tú, Ferrá, y Luis lo vamos a ver, que la educación tiene que virar en ese sentido. ¿Por qué? Porque se han preguntado por qué hay tanto suicidio de niño, por qué ha aumentado los niños que se suicidan. He ahí una buena pregunta y ahí lo que hemos hablado que podía ser la respuesta. No lo he acabado de entender, Albert. Claro, es que un niño que viene ya, que ha reencarnado y que ya viene con los 12 sentidos que teníamos desde un principio, es un niño que cuando va al colegio se aburre, es un niño que lo que le están enseñando para él no es nada práctico, no es nuevo. Entonces son de esos niños que no le ven, llega un momento que no ven sentido estar aquí en este planeta y se van, se suicidan, porque no le encuentran sentido, porque son niños tremendamente inteligentes, ciertamente, pero lo que son niños que ya vienen equipados, para hablar de equipamiento, para poner la cosa muy material, ya vienen con los sentidos que hemos perdido, ya los traen activados y por lo tanto para ello lo que le está enseñando el profesor no tiene ningún asidero ni ninguna parte que les llame la atención, y son niños, como decía al principio, que se aburren. O sea, ya lo estamos viviendo y la educación tiene que virar hacia ese sentido. Tenemos que educar a que la gente sepa qué es la pineal, qué es la pituitaria y qué es el tercer ojo y qué es el cuerpo astral y cuál es el cuerpo causal y cuáles son las dimensiones y cuáles son los tiempos y el tiempo en cada dimensión. En fin, hay tanto, la física cambiaría, la química, la medicina, es decir, el reto que se nos presenta a la humanidad de aquí en adelante es un reto muy grande, porque tenemos que cambiar, yo diría que casi todo. Luis, ¿qué opinas tú? No, estoy absolutamente contigo, y además añadiría que a estos niños sensitivos que se aburren, que tienen ya unos conocimientos y que además reciben como contraprestación a su inteligencia rechazo social de la clase, de los compañeros, de los profesores, incluso a veces hasta de los padres. Entonces, por eso hay esos suicidios. Aquí ya tenemos estos niños no especiales, sino de mente superior y con un rechazo social que ellos no saben gestionar, porque ellos han salido con unos sentidos desarrollados, pero sus capacidades todavía no son las suficientes como para poder analizar perfectamente las situaciones y emocionalmente soportarlas, gestionarlas. Y ahí por eso estamos teniendo ese rechazo social. Ahora bien, si a esos niños con un supraconocimiento, junto con los niños que no los tienes, pero los tratamos, los educamos, los enseñamos y dejamos que se desarrollen, entonces creceremos todos. Pero lo que sucede, volvemos al mundo cartesiano en el que vivimos. Pero si a los mismos profesores, a la misma, ¿cómo te diré yo? A la misma civilización, como es el miedo a lo desconocido, entonces volvemos como antiguamente la Santa Inquisición y lo cortamos de raíz y estamos provocando el retraso en nuestra civilización. Es decir, Luis, permíteme, y te hago la pregunta, ¿no vivimos en una censura más sutil que en aquellos tiempos? No hablemos de Inquisición, pero sino de otro tipo de persecución. Sí, una censura civilina. Es que si esto durante mucho tiempo es que se decía, tú has de hacer lo mismo que hacía tu padre, tú has de hacer lo mismo que hacía tu abuelo,
o tu madre o tu abuela. Y entonces lo que se ha hecho ha sido parar el crecimiento, parar el desarrollo. Pero ahora son tiempos de cambio, son tiempos de reevolución, y automáticamente cuando hay estos tiempos, cuando hay más libertad de expresión y sobre todo cuando los padres de estos niños les dejan ser ellos mismos, se están produciendo todas estas situaciones. Pero el desarrollo empieza por ahí. Es un precio a pagar. Señores, se nos voló el tiempo, como quien dice, Albert. Venga, tu análisis final, profesor. Bueno, yo pienso que lo que hemos propuesto hoy en términos reales es que tenemos que empezar a prepararnos para lo que puede pasar de aquí a mañana, porque no está lejos, el cambio no está lejos, se está dando a pasos agigantados. Y yo creo que para el 2025 vamos a tener un planeta ya con unos visos diferentes y ya con luces hacia ese futuro que hemos comentado hoy con Luis y contigo, Ferrat. De hecho, el estado de Ginas no deja de ser otra cosa como una proyección de ti mismo en otros planos dimensionales, de forma, para que no, buscando una palabra que se ajuste, espectral, ¿no? Claro, si el 2025, y ahora déjame no ser apocalíptico, sino pensando en lo que dijo Baba Vanga, que habrá un acontecimiento que desencadenará la desaparición de la humanidad y será un conflicto no especificado en Europa que diezmará a la población del continente. Oiga, pues no estaría de más saber cómo dejar, como hace el gusanito seda, o el gusanito que se convierte en crisálida y después en mariposa, esta metamorfosis. Aquí tendríamos que hablar de metacuanticofosis, de, oiga, esto se está complicando, mira, ahí te quedas celulitas, que las renovamos constantemente, no hay que tenerles mucho apego, me voy en mi forma espectral a otro plano, donde no hay densidad, no hay que pagar por estacionar el coche en la calle, que no hay que pagar por la luz, que no hay que pagar por el agua, que no hay que mantener sistemas en los cuales tú no estás de acuerdo porque no son coherentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo esto que estás hablando no existe allá. Por lo tanto, yo diría que el desarrollo, la reevolución humana ha empezado. Gracias, Luis. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Oye, que tengas muy buen verano, ¿eh? Muchas gracias. No es que tenga un buen verano. Verano empezó en junio y lo estoy teniendo. Yo te agradezco esta fidelidad que tienes cada semana aquí, venir con nosotros a la radio. Pensad, amigos y amigos, que a veces me lo preguntas, oye, pues mira, lo tengo que decir, estas personas que colaboran con Sapiens no se les paga. Vienen de corazón, vienen con su sabiduría y yo les pago con mi amistad y con vuestros comentarios tan positivos que les hacéis en YouTube, en el canal. Esto es la mejor retribución que tenemos para todos. Y así debería ser todo, ¿verdad, Albert? Claro, porque uno siempre acompaña. Yo llevo tal vez unos 7 años acompañando a Ferrat. Y lo hago con el mayor cariño y con el mayor amor, porque no solamente es acompañarlo a él, es acompañar a los oyentes, a tanta gente que escucha este programa y lo ve. Que lo que estamos haciendo, Luis y todos los colaboradores tuyos, pues es aportar un poquito a la humanidad, ya que tú nos lo permites, y somos ya casi que un colectivo, diría yo. Y de verdad, Ferrat, gracias por permitirnos asomarnos a esta ventanita de la comunicación y poder compartir las experiencias que hemos tenido, como en mi caso como investigador, como divulgador científico, y de verdad que a pesar de que nos han censurado, también hay programas que han hecho una maravilla de carrera y que a la gente se le ha beneficiado, y ese creo que es el objetivo tuyo y de todos los que estamos contigo. Muchísimas gracias, Albert. Amigos y amigas, pensad que hay en física lo que se llama el ciclo de Rabi, y es un comportamiento cíclico de un sistema cuántico de 2 niveles de presencia de un campo impulsor oscilatorio. Digo esto porque tened presente que tenemos lo que se conoce como un ángel de la guarda,
un doble yo cuántico. Ponerle la palabrita o la definición que sea, capaz de trabajar en un campo espectral siendo tú mismo en un mundo maravilloso. Y eso os iré desgranando poco a poco con estos colaboradores, tanto y tanto, que además no es teoría, que esto es una realidad. Si no, fijaos, estas mentes pensantes, hablabais de qué está pasando con los niños. Lo dije en una conferencia hace ya bastante tiempo. Y si resulta que vinieron una serie de niños y niñas capaces, ellos, por su potencial vibratorio, oscilatorio, energético, cuántico, de cambiar todo lo que está mal. Pero claro, si hay alguien que le interesa que siga yendo todo en apariencia bien, pero en realidad que va muy mal, no le interesa. ¿Y si se inventaron algo como pasó con Moisés, Jesús, el Nazareno y tantos líderes que cuando nacieron fueron a por ellos? ¿Y si resulta que esto ha sido así? Yo le llamo un efecto Moisés, y no es el efecto de separación de agua a través de una carga determinada de Teslas, sino que los inactivaron. ¿Y si fue así o no? ¿Casualidad o causalidad? Como siempre, como dijo un hombre, la verdad siempre triunfa. O a veces no, pero que sepamos dónde está la realidad y lo real de la realidad es otro tema. Luis Rovira, Albert Ronald, amiguísimos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo, lo que os decía antes, interactuar en el YouTube, en el programa Sapiens, y mi mensaje ha sido leer el libro amarillo, entrar en el capítulo 14 y me encantaría interactuar con vosotros. Gracias, Luis, y Albert también, muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Un abrazo para todos y un bonito día. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, y por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones.